Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente nos encontramos para repasar una lección de escuela sabática con un tema muy interesante que queremos compartirlo contigo. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás? Hola, buenos días Darío, buenos días amigos de la Maco y también buenos días y queremos saludar a las personas que han dejado un mensajito ahí en comentarios. Exactamente, tenemos dos amigas que nos saludaron, dejaron los comentarios. Estela Dupont de Nueva Esperanza, te mandamos un saludo grande, gracias por acompañarnos y también queremos saludar a nuestra amiga Adriana Silva de San Martín, que también dejó su mensajito en los comentarios. Y queremos que también los dejes vos para que podamos compartir tu mensajito, tu saludo a quien quieras hacerlo y que también nos puedas comentar cómo la misión está tomando un nivel más importante en tu vida a raíz de la lección que estamos teniendo en este trimestre. Así es, muy bien. Y llegamos a la lección número 8, misión en favor de los necesitados. Una lección preciosa. Realmente muy humana, muy linda, pero antes de empezar con el repaso vamos a hacer una oración. Vamos a pedir que Dios nos guíe. Darío, ¿nos puedes guiar en oración? Vamos a hablar con Dios entonces. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente podemos compartir este programa con nuestros amigos. Gracias por el repaso de la lección que tenemos semanalmente y que podemos no solamente tener mayor conocimiento, sino poder entender el plan y el propósito que tienes para nuestra vida, para tu iglesia también aquí en esta tierra. Acompáñanos, bendícenos y bendice también a cada una de las familias que nos acompañan en la transmisión de este programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, como decíamos, estamos para repasar la lección que dice misión en favor de los necesitados. Exactamente, y tenemos un texto de memoria que si ya no es de memoria a esta altura, sí. Un texto que está acompañado en el contexto del juicio de las naciones, ahí en Mateo 25, y tiene que ver con un punto muy importante, ¿no? Quizás podemos pensar en lo que se espera de la iglesia, que tiene un gran conocimiento del propósito y el plan de Dios, pero que tiene que llevarlo a la acción, ¿sí? Y el texto habla de: el rey les dirá, les aseguro, cuanto hicieron uno de estos a mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron, ¿sí? Y tiene que ver con esto de lo que se espera de la iglesia, por el cual está presente aquí acompañando la misión de Dios, que es el de asistir a aquellos necesitados. Quizás en el término, los más pequeños se refiere a los más vulnerables, aquellos que están en situaciones muy complicadas y que la iglesia tiene una misión importante que hacer en ese desarrollo. Así es, que son tal vez que están creciendo en la fe, tal vez, ¿no? Que están dando sus primeros pasos y todas las acciones que nosotros tomamos en favor de ellos para Dios es súper importante. Y de manera muy especial vamos a hablar en esta semana acerca de los necesitados. Y esto es especial para el corazón de Dios. A veces hay personas que se hacen conocidas, Darío, porque le hacen un favor o ayuda a un famoso, ¿no? Y ya se vuelven virales porque, bueno, estuvieran ahí en contacto con un famoso. Pero en el reino de Dios es al revés. Cuando nosotros hacemos algo que quizás pasa desapercibido para las personas, porque lo hacemos en favor de alguien que es invisible para la sociedad, pero ahí nos volvemos virales en el cielo, ¿no? Porque para Dios es súper especial y importante cuando nosotros tomamos acciones definidas para ayudar a esas personas que tal vez son ignoradas por el resto de la sociedad. Exactamente. Y hay un punto muy importante de la lección que podemos tomarlo hasta como el centro de la mirada hacia cómo se debe hacer. Sí. Habla de la fe de los amigos, un rol tan importante que cumple esta palabra. Hablando de amigos, siempre pensamos en aquellos que buscan el bien de otros, ¿no? Y acá presenta el caso en el libro de Lucas del paralítico, en donde hubieron un grupo de amigos que hicieron un trabajo importante, ¿no? Sí, el trabajo, digamos, ¿no? Porque la verdad que cuando lo estudiaba fue casi una revelación para mí en cuanto a hasta dónde llegar con la misión, porque a veces nosotros hacemos intentos, ¿no? Por llevar a personas a Jesús, le entregamos un librito, oramos, le invitamos a la iglesia y a veces nos quedamos ahí. Si la persona no responde, decimos, bueno, lo intentamos. Y estos amigos podrían haber dicho lo mismo, bueno, intentamos entrar, había mucha gente, no se pudo y bueno, ¿no? Hicimos lo que pudimos, ¿no? Y podrían haberse vuelto sin que este amigo tuviera un encuentro con Jesús, pero no fue lo que pasó. Exactamente, ¿no? Y me gusta esta idea de que aún
sobre lo que era de común hacer o lo que siempre se hacía, quizás las formas. Ellos tuvieron que utilizar la creatividad para cumplir con esto, ¿no? Y es un desafío importante para nosotros, este tema. Acá habla de ser innovadores, y esa palabra me parece maravillosa, innovar a la hora de pensar en misión. Si ya probamos, si los métodos o estrategias tradicionales que usamos no resultan, pedirle a Dios sabiduría. Dios es un Dios creativo. Y decir, Dios, la verdad que ya lo intentamos todo en este lugar, en este barrio, en esta ciudad. Nos ha tocado trabajar, ¿no? En ciudades donde lo intentamos todo y parece que no hay resultados. Bueno, orar y pedirle a Dios creatividad. ¿Qué cosa podríamos hacer para que resulte, ¿no? Dios conoce las necesidades y también la forma de llegar para satisfacerla. Entonces, acá vemos que los amigos tuvieron que romper el techo. Nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así de extravagante para llevar a una persona a Jesús. Pero a veces por eso, porque somos tibios en nuestros esfuerzos, es que no tenemos resultados extraordinarios. Queremos hacer lo de siempre y tener resultados distintos. Y acá vemos que a veces para tener un resultado diferente y extraordinario, tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario e innovador. Exactamente, ¿no? Y me gusta acá una parte de la cita, lo leía como algo que me hacía llamar la atención a mí mismo. Decía, no esperen a que se les indique cuál es su deber. Abran sus ojos, observen a los que los rodean, relaciónense con los desamparados, los afligidos y los necesitados. No se oculten de ellos ni traten de ignorar sus necesidades. Un llamado importante, y me gusta que también la lección dice, los amigos asumieron la responsabilidad. No era una opción, no era algo que si puedo, si no puedo, si se da, no se da, no. Había algo que hacer y la responsabilidad los llevó a buscar las formas de cumplir con esa misión importante, ¿no? Claro, nosotros también tenemos que generar espacio donde las personas se encuentren con Jesús. Esto es súper importante. Ellos lo sabían e hicieron todo lo que estaba a su alcance para que este amigo, sobre todas las cosas, se encontrara con Jesús. Después hubo sanidad, restauración, pero nosotros no podemos dejar o permitirnos que las personas bajen al descanso, mueran sin haber tenido un encuentro con Jesús. Y debemos ser así de determinados como estos amigos. Exactamente, ¿no? Hay una cita, Cintia, ahí registrada en el Ministerio de Curación, muy conocida, que habla de querer ser exitoso en la misión. Hay algo que puedas seguir como ejemplo y es el método de Cristo, ¿no? Exacto. Recuerdo que en los proyectos Hollín que hemos estado es una de las citas que remarcan constantemente porque realmente es el método que da éxito a través de 5 pasos presentados en la lección. Exacto, bien, ahí lo leemos. Dice, el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Y este es el primer punto, que realmente tener un deseo genuino de ayudar, aunque las personas no respondan de la manera que nosotros esperamos. Mi deseo es que estés bien, ayudarte, ¿no? Y cuando la gente percibe que eso es genuino, responde. Bien, ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo? El segundo paso habla acerca de mostrarle simpatía a las personas, ¿no? Tiene que ver con esto, la simpatía con el tema de la compasión, ¿no? Compadecernos, a diferencia de tener lástima por algo, es accionarnos a través del interés por la persona que está allí, ¿no? De la misma manera que Cristo nos miró a nosotros, tuvo compasión de nosotros y no se quedó desde el cielo mirando, sino que se accionó a hacer algo por nosotros. Muy bien, mostrar interés por lo que a la persona le interesa, ¿bien? Y después dice, atendía sus necesidades, no solo los escuchaba, sino que participaba para que estas personas pudieran sus necesidades ser atendidas. Exactamente, sí, y también dice que se ganaba su confianza, y este es otro punto importante, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta transparencia que el Hijo de Dios tiene que dar, ¿no? Quizás hoy en día que se acerque a alguien por alguna cosa, siempre usamos esto de que ¿qué querrá a cambio de? ¿No? Y por ahí se genera esta desconfianza y no permite ayudar ni ser ayudado en esto. Entonces acá Cristo, a lo mismo que hizo Él, ganarse la confianza de las personas también es algo que nos invita a hacer como método para alcanzarlas. Muy bien. Y ahí como resultado, ¿no? Dice, entonces les decía o les pedía, ¿no? Que lo siguieran, sígueme. Y ahí cuando está todo lo anterior, todo el trabajo anterior bien hecho,
como consecuencia las personas siguen, bien, aceptan el llamado, aceptan a Jesús. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta cuando nosotros planificamos una actividad misionera, estos métodos, el método de Cristo. Exacto. Que tiene el éxito asegurado. Exacto, porque si hubo alguien que tuvo éxito en la misión fue Jesús, y qué bueno que nos esté transmitiendo también cuáles fueron los pasos a seguir para que los imitemos. También hay una situación que abarca a los refugiados, a los inmigrantes, ¿sí? Que también está en la lección apuntado a los que sufren también, ¿no? Exacto. Como parte de las personas que están en una situación de vulnerabilidad y de necesidad, ¿no? Las personas que tienen que dejar su lugar de origen o su vivienda por distintas situaciones y que están sufriendo, la están pasando mal. Y nosotros debemos tenerlos en cuenta y debemos pensar cómo ayudar. Bien, y también quizás en nuestro contexto no recibimos tantos refugiados o inmigrantes, o quizás sí, ¿no? Pensar de dónde vienen estos inmigrantes, estas personas, cuáles son sus necesidades. A lo mejor sufren mucha discriminación. A nosotros nos pasa acá en Mendoza, personas que vienen de otros lugares que a veces sufren mucha discriminación. Entonces, a veces el apoyo que nosotros tenemos que dar es crear conciencia acerca del respeto que estas personas también merecen y necesitan. Exactamente. ¿Bien? O a lo mejor tenemos otras realidades. Hablamos acá en Mendoza que tenemos un fenómeno que es el viento sonda, que a veces las personas tienen que dejar su vivienda si hay un incendio y nosotros a veces no estamos preparados. Entonces, a la hora de crear un ministerio de ayuda a los necesitados, tener especialmente en cuenta cuáles son esas situaciones o las personas o los grupos más vulnerables de nuestro lugar. Exactamente. Y también a tener en cuenta algo, queridos amigos, que más allá de la condición social, edilicia o el estatus que pueda tener una persona dentro del poderío o dentro de la humildad, hay un tema muy en común que tiene que ver con el sufrimiento, con el padecimiento y con las luchas que a diario se viven, ¿no? Y tomar el ejemplo de Cristo que menciona ahí en Lucas 4:18 acerca que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, y por cuanto me envió a hacer distintas cosas importantes en relación a aquellos que sufren, aquellos que pasan por situaciones complicadas, y qué importante que nosotros también nos acerquemos como Cristo se acercaba a las personas, más allá de las cuestiones sociales o religiosas incluso. Me gusta pensar en esto de que la mirada de amor, misericordia de Dios estaba abierta para todas las personas. Para todos, exacto, ¿no? Y no está de más decir que no era el plan de Dios, que existiera, ¿no?, el sufrimiento, la necesidad, la pobreza, pero es consecuencia del pecado. Y Dios también quiere que nosotros nos ocupemos de esto. Y una parte muy importante que me pareció ahí en el día miércoles dice que cuando nosotros queremos ayudar o tener un plan de acción para ayudar a alguien, tenemos que entender sus necesidades antes de intentar ofrecer ayuda. O sea, debemos informarnos cuáles son las situaciones que están pasando y cuál es la manera más asertiva, apropiada de ayudar a ese grupo de personas, porque a veces con todas las buenas intenciones terminamos lastimando, dañando o teniendo una actitud o una acción que es contraproducente. Entonces, ¿qué tipo de ayuda necesita una persona que está en esta situación, en una situación de calle, o que está con depresión, o que está, que es un refugiado? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cuáles son sus necesidades primarias más importantes para que yo me pueda acercar y que no genere rechazo, que no sea invasiva, que no genere un daño? Entonces, esto es importante, informarnos bien, porque a veces las buenas intenciones no son suficientes. Exactamente, por ahí vemos a alguien que está económicamente muy bien y pensamos que no tiene ningún tipo de necesidades, pero quizás está pasando por una necesidad emocional que necesita ser escuchada, acompañada, compartir una oración, algún consejo que la pueda acercar a Dios, porque ese es el propósito de la misión, ¿no? Llevar a nuestros amigos, a aquellas personas, a encontrarse con Dios, ¿no? Y acá hay un texto muy lindo para ir cerrando ya la lección de esta semana, que habla acerca de Cristo puntualmente, ¿no? Dice San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Así es, lo vemos de manera puntual en Jesús, pero también nosotros como sus discípulos, como sus seguidores, también tenemos que estar dispuestos a priorizar muchas veces a las personas que estamos ayudando antes que nuestra comodidad o nuestros intereses, para que ellos vean que es genuino nuestro interés.
no es solo de palabras. ¿Sí? Y qué importante, porque hay una partecita ahí que dice: intentemos empezar a ser amigos esta semana, siendo una bendición para alguien, ¿no? Y acá tenemos los desafíos de la semana que nos animan también y nos llevan a ocuparnos de estas necesidades en la búsqueda de esos amigos que tenemos. Muy bien. El primero dice: enfócate acerca de los extranjeros. Y nos dice ahí cómo podemos informarnos para saber cuál es la realidad en nuestro lugar acerca de estas personas y conocer su cultura, sus intereses. Después, desafío avanzado, dice: identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia. Comienza a orar regularmente por esa persona después de responder las siguientes preguntas, que serían: primero, ¿esta persona es mi amiga según el modelo de amistad de Jesús? Segundo, ¿conozco las necesidades de su vida? ¿Cómo puedo ayudarla, llevarla a Jesús para que la sane? Qué importante que podamos aprender de Cristo, seguir el ejemplo de Él, para que seamos esos misioneros, que seamos verdaderos canales de bendición a las personas, ¿sí? Así es, muy bien. Bueno, que tengan una linda semana, un buen repaso también de esta hermosa lección. Nos encontramos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga mucho.